Lógica, sesión 2, parte 1. Estamos a punto de llegar a hacer la división de la lógica en dos sentidos, la lógica formal y la lógica material. Si recordamos, habíamos comentado que toda ciencia, toda vertiente científica tiene dos objetos de estudio. Una, la lógica, el objeto material y el objeto formal. Comentábamos que el objeto material puede ser el mismo objeto, la misma cosa que se estudia, pero la forma en que la vamos a analizar, esa es el objeto formal. Es necesario que entendamos que la lógica va a analizar pensamientos. Ese es su objeto, pero el objeto material sería el pensamiento y el objeto formal sería cómo son las características, cuáles son la posición en que vamos a estar observando los pensamientos. Para esto tenemos que recordar que el pensamiento puede ser en cuatro vertientes: verdadero, falso, correcto e incorrecto. Estamos hablando de que vamos a enfrentar versus. Normalmente lo encuentras así. Normalmente lo utilizas mucho para hablar de fútbol. América versus Chivas. Pero ¿qué significa esto de versus? Es un, esta es una abreviación, pero su nombre, su palabra completa, su etimología es versus, y esto significa, es una palabra latina que significa contraposición o complementación, pero básicamente esa complementación es a partir de la diferenciación, de la divergencia que se encuentra. En el caso de América, tiene ciertas características que se van a poner en versus con el Chivas, que tiene otras características, y entonces va a surgir un concepto. Por ejemplo, lo que manejas de clásico, el clásico nacional, puede ser Chivas, puede ser América, dependiendo de las versiones que cada uno va a presentar para enfrentar esa oposición. Y entonces, las partes buenas del América contra las partes buenas del Chivas, o las partes malas del América y las partes malas del Chivas, van a generar ese clásico, la caracterización de ese clásico nacional, en donde vamos a decir, fue muy aburrido, hubo muchos goles, pero no fue emocionante, o fue muy emocionante, aunque no haya habido muchos goles. Se está generando un versus, ¿ok? Bueno, una cosa muy importante, ya lo habíamos comentado, cuando estemos definiendo algo, lo definido no debe estar contenido en la definición. Se, Acuérdense que se oye medio tonto, pero si vamos a describir un animal llamado perro, no podemos decir perro. Es un animal perruno que parece perro, porque en el momento en que estás utilizando lo definido dentro de la definición, se rompe, se corta toda lógica. Ok, recuerden, los pensamientos son lo que vamos a analizar en la lógica. Y lo normal y lo ideal es que los pensamientos sean en cuatro sentidos. Ya habíamos dicho correcto, incorrecto, verdadero y falso. Pero la combinación, así como los versos que estábamos diciendo de la América Chivas, genera una conceptualización, genera una idea. Bueno, eso lo vamos a generar a través de la combinación de estas características de los pensamientos. La primera, por lógico, debe ser correcto el pensamiento y verdadero. Como por ejemplo podríamos decir la cultura humana, la cultura mexicana.
es un tesoro netamente humano. Es correcto y es verdadero. El segundo grado, la segunda forma de combinación sería que el pensamiento fuera incorrecto y, y verdadero. Perdón, me estoy equivocando. Y falso. Estamos haciendo con versus. Y falso. ¿Cómo puede ser esto posible? Por ejemplo, en un ejemplo de expresión, podemos decir, si Pedro, o bueno, papá o un tío, vamos a poner el nombre de Pedro. Si Pedro trabaja este año, el próximo, luego, el próximo año podrá ir a Estados Unidos. A veces no es cierto, es falso o es incorrecto, porque puede ser que Pedro trabaja todo el año y no logra obtener dinero, recursos para ir a Estados Unidos. O no pudo trabajar todo el año y de todos modos se fue a Estados Unidos, no como de paseo, sino buscando otra forma de allegarse dinero, recursos. Entonces sería un pensamiento incorrecto y falso a la vez. Ahora, tercero, podría ser verdadero e incorrecto. ¿Cómo puede darse esto? Por ejemplo, cuando haces un examen de matemáticas, física o química, que tienes que seguir cierto rigor, cierta formulación, te da el profesor los datos, incluso te da la fórmula, o lo más clásico es que tú traigas el formulario y empieces a hacer la conexión equivocadamente de dos procedimientos, dos pasos de fórmula, y se anula una con otra. Pero en el intercambio, por ejemplo, normalmente en el intercambio de los signos, más por menos, menos por más, X, se llega al resultado. De pura chiripa llegas al resultado verdadero. Pero como el raciocinio es incorrecto, es verdadero, pero no está correcto el procedimiento. Y por eso el profesor te dice, llegaste al resultado, pero no hiciste el procedimiento, así que se anula y no te da puntuación. ¿Ok? Y por último, puede ser falso y correcto. Vamos a estar manejando mucho el concepto premisa. Por favor, búscalo en el diccionario. A lo mejor pudiera ser que te lo coloque como pregunta de examen. Pero te adelanto, premisa es una proposición que hacemos, o sea, una oración. Puede ser eh, muy, muy, muy elaborada o puede ser muy corta. Recuerda, una oración lleva un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Quién es el sujeto? El que hace la acción. ¿Qué es el verbo? Es la acción que se hace. ¿Y qué es el predicado? Es el complemento que da sentido a esa oración. Bueno, esa es una premisa. La vamos a estar utilizando más adelante. En todos los pensamientos generamos premisas y puede ser que una parte de la premisa en esto pueda ser falso y que la deducción llegue a ser correcta. Y esto produce la ilusión de que es una conclusión verdadera. Normalmente nos pasa cuando hablamos del amor, cuando hablamos de los sentimientos y las emociones con otra persona. Nos podemos confundir, aunque creamos que es correcto la formulación. ¿Ok?